Hablamos con Alicia. Once 13 tenemos en la República Argentina y tenemos el gusto de saludarla. Ha comprometido venir y estuvo en nuestro estudio la presidenta municipal de Federal, Alicia Oviedo. Alicia, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Beto. Buen día a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios. Te tuviste que venir apuradita porque me decís que estás con algunas situaciones en la calle que estabas atendiendo junto con el personal municipal. Sí, andamos con algunos inconvenientes de cañería de cloacas tapadas. Y luego de varias gestiones hemos conseguido que la Municipalidad de Concordia permita que la gente de Obras Sanitarias de Concordia venga. Así que están trabajando desde más temprano y van a trabajar hoy todo el día. Y están trabajando con nuestro personal también. Así que hay personal de la Municipalidad de Federal y de la Municipalidad de Concordia. Trataremos de hacer lo más que podamos. Porque va a trabajar hoy todo el día ese camión desobturador. Y bueno, estamos trabajando por ahora en Segueso, luego se va a trabajar en calle Anderson y luego en calle Rivadavia, que es donde tenemos los mayores inconvenientes. Bien, van en marcha, van haciendo la tarea y nosotros como municipalidad debemos pagar el servicio del desobturador que viene de Concordia, pero es algo que debemos hacer porque el servicio de cloacas debe funcionar lo mejor posible. Sí, y es un problema grave el cloacas federal, gravísimo. Sí. Me contaba uno de los operarios los otros días que hay lugares de la ciudad donde solamente queda la parte inferior del caño, que en realidad el resto se ha comido, de los caños que antiguamente se pusieron, ¿no? Sí, y hay lugares donde los muchachos comienzan a cavar para destapar y desobturar, como pasa eso, que los caños de asbesto cemento han sido consumidos por los gases, se les desmoronan, se produce un desmoronamiento y hay que cambiar varios metros de cloaca. Bueno, es una tarea de mucho esfuerzo, de sacrificio, también costosa, así que, pero yo tengo solo palabras de agradecimiento para la gente de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Federal que hace un esfuerzo enorme. Alicia, terminaste el año con un informe de gestión, también una conferencia de prensa, así pudimos escuchar en realidad un cierto balance de lo que realizaste, y en ese momento también se conoció de que habría la incorporación en el temario del Consejo Deliberante en una sesión extraordinaria, la cuestión del nuevo nomenclador de funcionamiento del municipio de Federal. Finalmente se produjo, ese mismo viernes 27 el Consejo Deliberante resolvió esa cuestión y llegó el momento de comunicar los cambios. Totalmente. Se produjeron esta semana. Sí, es así. Nosotros con la gente del municipio, con la gente del departamento ejecutivo, lo que hicimos fue evaluar nuestro trabajo del año y resolvimos cambiar la orgánica con ánimo de disminuir el gasto político. A eso apunta nuestra orgánica. Yo quiero que la ciudadanía lo entienda a esto clarito, de forma sencilla. El objetivo es disminuir el gasto político. Por eso modificamos la orgánica. Y quiero contar cómo se trata el tema del presupuesto en la Municipalidad de Federal. En la Municipalidad de Federal nosotros tenemos un presupuesto que va por áreas al Consejo Deliberante, pero lamentablemente, debido a la escasez de recursos, eso es solo una formalidad. Luego nosotros vemos dentro del municipio cómo podemos arreglarnos con los recursos que tenemos. Entonces, quiero llevarle esta tranquilidad a la gente. No va a disminuir el presupuesto de ningún área, porque las áreas mandan, las secretarías, las subsecretarías hacen su presupuesto, que es justamente eso, es un presupuesto, es
proyectar, de decir, nos gustaría hacer todo esto. Sí, sí. Presuponer que es lo que se va a recaudar, claro, que se va a invertir. eso, presuponer recursos que podemos conseguir o que podemos recaudar, como vos dijiste, y luego ellos suponen poder gastarlo en esto. Si uno tuviera recursos numerosos, nosotros podríamos decir, bueno, se le destina este monto a una secretaría, a otra. Pero en la Municipalidad de Federal no es esto en mi gestión. Esto ha sido siempre en la Municipalidad de Federal. Y yo fui concejal, vos también lo fuiste, sí, Beto. Sí. En la Municipalidad de Federal, desde siempre, se maneja una caja y en función de esa caja se va viendo para qué se puede destinar y siempre tratando de atender prioridades. Por eso que están habitualmente ingresando reformas presupuestarias Por también, supuesto, para acomodar esa cuestión. Tal cual, es por Sí, eso. sí. Por eso, hay veces los concejales cuando son nuevos en su función, les preocupa cuando llega una ampliación de presupuesto. Y la ampliación de presupuesto es o porque obtuvimos más recursos de algún lado, que nos llegó un subsidio o algo, y es para decir, bueno, tenemos que regularizar porque luego al Tribunal de Cuentas tiene que ir todo en regla. Entonces, quiero darle la tranquilidad a la gente. Lo que va a pasar con desarrollo social es que la señora Susana de la Madrid va a cobrar menos sueldo. Esa es la cuestión. Pero va a tener el mismo presupuesto. Pero no va a haber ninguna disminución de servicios en el área de desarrollo social. Ninguna. ¿Y por qué? Como a la señora Susana de la Madrid se le va a pagar menos sueldo y pasó a ser una subsecretaría, ella no podía tener, dependiendo de ella, subsecretarías. Entonces, eso hizo que la subsecretaría de producción pase a la Secretaría de Gobierno y también disminuimos lo que era subsecretaría de Deportes, que dependía de ella, pasó a ser un área que implica también menos sueldo. Entonces, esa área pasó a depender de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes. Quiero llevarle esa tranquilidad a la gente. La finalidad fue siempre con ánimo de disminuir el gasto político. Y hasta donde también lo hicimos, disminuimos el gasto político bajando la subsecretaría la Secretaría de Desarrollo Social la bajamos a subsecretaría. La subsecretaría de Deportes la bajamos a área. Y lo que teníamos que era subsecretaría de Servicios Públicos pasó a ser una dirección. Y quedó Pereira ocupando la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos. Y en esto quiero aclarar también otra cuestión. No solo disminuimos el gasto político en cuanto a lo que cobran los funcionarios, a estas personas que les bajamos su función en los papeles, en la práctica, le llevo la tranquilidad a la gente, nada va a variar en cuanto a los servicios y a las tareas que se tienen que hacer desde cada lugar. Nos disminuimos el 20% de gastos de representación de todo el funcionariado que figura en la Carta Orgánica. Todos. Vamos a cobrar el 20% menos de gastos de representación y esto significa un monto de varios millones que se va a poder apreciar ahora a fin de enero. Es eso a lo que hemos apuntado y hemos apuntado a las áreas pensando en decir, bueno, de esta manera vamos a estar nosotros cubriendo las necesidades que tenemos de funcionamiento desde lo institucional, que siga funcionando, pero que tengamos menos gasto político y que todos los que formamos parte de la orgánica hagamos ese aporte de ese 20% menos en gastos de representación. ¿Por qué no se hizo antes, Alicia? Porque si la cuestión era financiera, si era de problemas de finanzas y de pesos, ¿por qué no se hizo antes? Porque, yo te confieso, llegué hasta a pensar alguna vez que esto iba a pasar, que pasa ahora iba a pasar, sino que no quiso irse detrás del reclamo permanente que, por ejemplo, en el Consejo Deliberante hacía el justicialismo. Yo soy una persona que no tengo inconveniente en pensar de dónde viene la sugerencia. Sí debo decir que esto, por supuesto, que no se sabe para afuera, pero la primera propuesta
de disminuir gasto político vino desde el bloque de la UCR. Pasa que como es el bloque oficialista y tenemos reuniones nosotros, el funcionariado del Departamento Ejecutivo, con el bloque radical en privado, entonces la primera propuesta vino desde el bloque de la UCR. Debo ser muy sincera con esto, como siempre lo soy, vino la propuesta desde ahí. Y nosotros comenzamos a evaluarlo, y luego de esa propuesta el bloque justicialista lo planteó en el Consejo Deliberante, que eso hace que se haga público. Pero no fue por eso, fue porque necesitábamos ver cómo reordenábamos la orgánica. Cuando nosotros entramos en diciembre del año 23, nosotros planteamos una orgánica que modificamos la que venía anteriormente, pero fueron mínimas las modificaciones. Y queríamos esperar a ver cómo se desarrollaba nuestro trabajo y evaluar a ver qué nos serviría. Y a esa evaluación la hicimos dentro del Departamento Ejecutivo Municipal, y a la decisión final la tuve yo, y quiero que sepa la gente que fue de esta manera. Nosotros tuvimos una reunión del Departamento Ejecutivo Municipal con la participación del viceintendente, no los concejales de la UCR, sí del viceintendente, y en esa reunión nosotros fuimos poniendo en un papel lo que veníamos evaluando hacía mucho tiempo. Y luego de poner en ese papel, lo que hicimos fue todos los cálculos desde lo económico, y luego de hacer los cálculos desde lo económico, fui yo la que tomó la decisión, y fui yo la que trabajó en mi casa un fin de semana para darle la forma final a la orgánica. La gente que trabaja conmigo en la municipalidad sabe que cuando yo hago alguna intervención pública, a lo que escribo, lo escribo yo y lo controlo yo, y cuando elaboro informes para el Consejo Deliberante que me corresponde hacer a mí, los escribo yo, y a esto de la orgánica también la trabajé yo. Y el personal o el agente del Departamento Ejecutivo sabe que es así, porque también tuvimos algunas conversaciones dentro del Departamento Ejecutivo nosotros, conversaciones de discusión en el buen sentido, con respeto, pero que no todos coincidíamos en todo. Claro. Entonces, por eso yo tomo las decisiones finales. Claro. Había olvidado decir que esta transmisión está también siendo emitida en este momento por el vivo de Facebook de Federal al Día. Para los que estén escuchando también pueden estar mirando por allí la transmisión. Sí, Alicia, ¿por qué la decisión de ir a desarrollo social con el ahorro, en cuanto a la jerarquía, digamos, y no a cultura, turismo y deporte, por ejemplo? Sí. Te lo pregunto porque imaginando que gobierna el radicalismo en federal, imaginando que el gobierno está encabezado por una militante radical, me pareció hasta raro eliminar a la Secretaría de Desarrollo Social y se mantuviera, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Me hizo acordar un poco de Milei, que sobre que asumió su gobierno, lo primero que hizo desaparecer fue el Ministerio de Desarrollo Social. La verdad que esa fue una de las grandes discusiones que tuvimos al interior del Departamento Ejecutivo Municipal. Fui yo la que proponía, por eso me hago cargo, fui yo la que proponía, y cuando varias de las personas me decían, pero no va por ese lado, entonces yo digo, no va por ese lado, ¿por qué? Porque yo tengo la tranquilidad de la decisión que estoy tomando. Digo, nunca vamos a afectar lo que se invierte en desarrollo social, y que es una inversión importantísima que se hace en desarrollo social desde el municipio, nunca la vamos a disminuir, porque sabemos que la gente que concurre a desarrollo social, la gente, desde mi punto de vista, la gente que va a desarrollo social es porque está necesitando. Entonces, nosotros venimos trabajando muy bien con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, y con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos, en cuanto a módulos alimenticios. Nunca son suficientes, porque la situación viene siendo muy difícil, pero viene
el gobierno de la provincia, permitiéndonos el acceso a módulos alimenticios. Y cuando el gobierno, cuando se agotan los que se nos envían mensualmente, entonces nosotros recurrimos a lo nuestro, a la provisión que hace el municipio. Venimos atendiendo los comedores comunitarios, venimos atendiendo la demanda que tenemos de pasajes, pero siempre pidiendo a la persona que va al municipio que nos lleve el turno que tiene y planteándole que el turno puede ser presentado incluso por WhatsApp o en un PDF, porque ahora ya no se da más el papel, son muy pocos los que llevan el papel. Entonces, o un mail, que a veces la gente tiene, se acepta todo eso. Sí le planteamos a la gente que si va por un pasaje, digamos, a solicitar un pasaje, que esa solicitud sea para quien debe ser atendido y si lo necesita para un acompañante, porque yo entiendo, hay veces las familias quieren ir más de un acompañante. Nosotros les planteamos que es mucha la demanda de pasajes para ir particularmente a Concordia, al Hospital Mas Bernat, y a Paraná, al Hospital San Martín. Entonces, la verdad que es un monto interesante, es un monto bastante abultado lo que demandan los pasajes. Hasta ahora seguimos contribuyendo con pasaje para la gente que necesita turnos en ANSES, hasta ahora. Entonces, eso no va a variar. Cuando la gente tiene problemas de salud, estamos al momento para atender su demanda y va a seguir de esa manera. Entonces, esta fue mi explicación. Esta explicación que estoy dando la escuchó la gente de mi gabinete cuando yo planteé, bajemos a subsecretaría, que es con el ánimo de disminuir el costo, el gasto político, no lo que se invierte en desarrollo social. Y cambiemos las otras subsecretarías. Y cultura la mantuvimos como secretaría porque cultura viene haciendo una tarea. Nunca le voy a restar importancia a desarrollo social y, como vos decís, el radicalismo se caracteriza por atender las cuestiones sociales. Quienes tenemos formación política sabemos que se nos presenta públicamente al radicalismo y al peronismo como partidos políticos antagónicos, pero en la formación ideológica de base de ambos partidos somos muy parecidos. En la esencia social, digamos. Somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Podemos discutir de todo lo demás y podemos discutir cómo, y yo soy una persona que planteo mucho cómo han surgido, cómo surgió el radicalismo y cómo surgió el justicialismo y cómo llegó al poder el radicalismo haciendo revoluciones para luchar contra el fraude y cómo llegó al poder Juan Domingo Perón, que llegó luego de un golpe de Estado. Eso yo lo planteo siempre y lo digo con toda claridad. Pero cuando vamos a los principios sociales que fundamentan cada uno de estos partidos políticos, somos muy similares. Entonces, yo planteo... Está garantizado entonces... Le doy la tranquilidad a la población de Federal. La atención fundamentalmente social. En realidad, aquí, la única persona que va a tener una afectación de lo económico es quien se venía desempeñando como secretaria de Desarrollo Social, que es la señora Susana de la Madrid, y que va a pasar a desempeñar una subsecretaría y que ella lo entendió perfectamente. Y cultura, Beto, porque lo que evaluamos en el gabinete es que cultura implica, también creo que tenemos que profundizar en lo que es cultura. Lo cultural es todo lo que hacemos los seres humanos. Todo lo que hacemos los seres humanos es cultural. Y nosotros somos seres culturales que debemos ir, la cultura es dinámica, la cultura se modifica permanentemente. Si alguien pretende que volvamos 100 años para atrás, no vamos a volver, porque la cultura nos modifica a nosotros y nosotros, la sociedad, modificamos a la cultura. Y necesitamos intervenciones culturales para que
aprendamos a vivir en sociedad, para que aprendamos a respetarnos, para que aprendamos a tratarnos bien. Eso es cultura. Sí, sí, eso es cultura. Entonces, nosotros consideramos, y yo particularmente digo, ¿qué importancia tiene tener una Secretaría de Cultura que tuvo este año entre la Escuela Municipal de Arte y los centros de formación en oficios? Tuvo más de 700 alumnos. Y esos alumnos van con profesores que, además de enseñar los contenidos, les enseñan el buen trato, sacan a la gente para estar en un momento de distracción, de aprendizaje, de compartir con otros. Pero además, Cultura de Federal tuvo este año un movimiento durante todo el año de distintas expresiones. Turismo también. Y a mí me interesa mucho potenciar el turismo porque creo que es la alternativa que tenemos en Federal. El turismo y sobre todo el turismo rural. Yo creo que tenemos que apostar ahí. Lamentablemente no estamos logrando que prospere la creación del Parque Nacional del Montiel, pero yo sé que si se crea el Parque Nacional es un espacio reducido, pero nosotros tendríamos otra posibilidad de convocar turismo, sin duda, sí. y que la gente de Federal tenga otras posibilidades de trabajar. Y ahora agregamos deportes a la Secretaría. Y deportes es otro ámbito donde yo elogio a la gente de Federal que trabaja en los clubes. Hay clubes que le ponen mucho empeño y cuánta labor social desarrollan las comisiones de los clubes. Es extraordinario y no siempre lo vemos, no siempre lo ponemos para visibilizarlo a cuánta gente contienen los clubes deportivos. Sin duda, sí. Entonces, yo quiero que lo hemos hablado con Flavio Márquez, de y ahí también bajamos el gasto político. Era una subsecretaría y se habló y se le bajó a un área. Bajamos el gasto político, pero nunca, yo quiero que potenciemos el trabajo desde deportes y que potenciemos el trabajo con los clubes, que tengamos un vínculo mucho más estrecho. Hemos hecho una tarea importante este año, sobre todo con los clubes, aportando lo que necesitan los clubes. Lo que hemos podido en obras, en iluminación, hemos aportado y seguimos haciéndolo porque venimos gestionando ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para conseguir sobre todo iluminación, que es lo que aporta la CTM. Así que yo quiero, y Flavio lo ha entendido, que él va a tener que trabajar y la gente del área de deportes va a tener que trabajar mucho más ahí. Alicia, ya que estamos en el tema cultura, se me vino a la cabeza recién, lo anoté por aquí, el tema de las obras en la estación de ferrocarril. Sí. ¿Llegan con lo programado respecto del museo para el festival? Creemos que con el museo no vamos a llegar. Nosotros venimos desde el municipio gastando casi nada para la estación del ferrocarril. Los que vienen poniendo el trabajo y el dinero es la comisión de vecinos que se formó y que trabajan mucho, pero han invertido casi todos los recursos que tenían, y ahora ellos, para volver a trabajar, lo hicieron en las 24 horas de chamamé y ahora tienen que esperar la llegada del festival. Lo que nosotros sí pensamos que vamos a llegar es a poder habilitar un espacio en la estación, y en ese espacio que habilitemos vamos a tener gente para recibir a quienes quieran venir a recorrer el edificio para que vean cómo se está recuperando, cómo se está avanzando, pero para el museo, que era nuestra intención porque queríamos tener algo ahí para mostrar en la edición dorada del festival, con eso no vamos a llegar. Sí vamos a llegar a un espacio y creemos que vamos a llegar con la restauración de todas las aberturas, que lo está haciendo Gustavo Morales en su taller, y que la comisión le está pagando esa tarea de restauración. Va muy lindo. Un espacio va a haber, un espacio habilitado va a haber. A todo no vamos a llegar.
pero bueno, la gente va a trabajar ahora en el festival como una manera de poder reunir más fondos para seguir invirtiendo ahí en la estación. Te acercaron el mate. Sí. Mientras tanto yo hago tiempo para hacer la pregunta. ¿Cómo no? ¿Por qué, entre comillas, bajaste a Rebechi y también, entre comillas, subiste a Pereira? Eso debo contarle a la ciudadanía que debe hacer más de 2 meses, sí, más de 2 meses, no tengo dudas, tal vez 3. Carlos Rebechi fue un día a mi oficina y me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Los secretarios, por supuesto, todos tienen acceso a la oficina todas las veces que lo necesiten, pero cuando se necesita una conversación en privado, lo hacemos generalmente a la tarde, porque la oficina es una oficina demandada permanentemente, y yo lo entiendo, y yo trato de trabajar con la puerta abierta de mi oficina, excepto ahora en verano, que suele estar prendido el aire acondicionado y es una forma de ahorrar, pero para quienes conocen la oficina es pequeña y tiene un antebaño, entonces cierro la puerta del medio y dejo la puerta de la oficina abierta, salvo ciertas situaciones que requieren una privacidad, se cierra, porque para mí es una forma de hacerle ver a quienes necesiten hablar conmigo que si estoy ocupada con alguien deberán venir después y no que tengan que estar esperándome. Me parece una forma de agilizar la conversación con las personas que ingresan permanentemente. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo con Carlos Rebechi y fuimos una tarde y él me dijo que él deseaba dejar la secretaría. Que él dejaba de desear la secretaría, que era una decisión que le había conversado con su familia y que él deseaba dejar la secretaría. Conversamos al respecto de todo lo que implicaba. Venía Carlitos con algunos problemas de salud y él me decía que él consideraba necesario priorizar su salud porque la Secretaría de Obras Públicas es una secretaría que te demanda, como a todos los que trabajamos, nos demanda todo el día, todos los días, pero esa secretaría, si se rompe el agua, si hay problemas de cloacas, te demanda en cualquier horario, en verano, en invierno, y él venía con algunos problemas que le venían afectando su salud y consideró prioridad su salud, y yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque a mí me pasó en el año 2004, cuando yo andaba con serios problemas de salud. A tal punto eran mis problemas de salud que en febrero del año 2004 a mí me operaron y me sacaron útero y ovarios. Así que... ¿Eras concejal? Era concejal. Hice un gran esfuerzo luego de haberme operado y trabajé ese año y después fui y hablé en ese momento con Juan Carlos Lucchesi, que era el presidente municipal, y le planteé que no podía seguir más, que tenía que elegir una cosa u otra y prioricé mi salud. Así que yo me vi en la necesidad de dejar el Consejo Deliberante con mucha tristeza, porque cuando uno ha sido elegido, yo siento que uno tiene la obligación para con quienes nos eligieron, que es lo mismo que me pasa ahora, gracias a Dios y agradeciéndole a la gente que votó por nuestra propuesta. Entonces a Carlitos le expliqué esto y le dije que se quede tranquilo, pero también le manifesté que yo consideraba que era necesario que nos siga acompañando en el equipo de gestión, porque Carlitos es una persona que conoce el municipio desde adentro, porque lleva muchos años trabajando ahí, pero que además nos ha acompañado en las gestiones que hemos venido haciendo. Él siempre ha estado presente en las gestiones que hemos hecho en Paraná y en Buenos Aires. Entonces, yo le manifesté que a mí me gustaría que él continúe, y fue otro tema que debimos conversar en el gabinete, que fue el área que creamos. Claro. Creamos el área de gestión institucional. Y ya le dije a Carlitos, de aquí en más, si alguna vez no fuiste a acompañarnos, ahora no vas a poder faltar nunca. Debe entenderse entonces que si Rebechi no lo pedía, vos no lo hubiese removido. Es un tema que cuando Carlitos Rebechi me lo planteó, empezamos a conversarlo dentro del gabinete y resolvimos ahí el cambio. Anteriormente
nosotros veníamos hablando con Carlito para pedirle la tarea que nosotros pretendíamos que él haga. Y desde que él me planteó esto, comenzamos a conversar el cambio. Claro. Te pregunto porque uno entiende que es un área desgastante, absolutamente desgastante. Los servicios públicos, el reclamo de servicios públicos, la presentación de proyectos, el armado de carpeta, los viajes, es desgastante, totalmente. ¿no? Bueno, por ese motivo, cuando Alexis venía como subsecretario de Servicios Públicos, ahí también bajamos gasto político, porque Alexis pasó a ocupar la secretaría, pero a Martín Gallegos, que lo designamos en Servicios Públicos, creamos la Dirección de Servicios Públicos. Martín tiene mucha experiencia de trabajo con herramientas, con maquinarias, con personal también. Entonces, hablamos con Martín esto, que tiene que estar todo el día, todos los días, es demandante, y hemos hablado la necesidad de proyectos que venimos trabajando desde el año pasado y que ya tenemos proyectos elaborados, que hablé con el señor Carlos Seco de CAFES para plantearle que vamos a estar presentando proyectos. Me dijeron que esperemos un tiempo a que pase esta etapa de receso para presentar proyectos para... Nosotros queremos en CAFES proyectos de reasfaltado de calles de Federal. Nos urge el reasfaltado no lo hemos presentado todavía, lo tenemos hecho en el municipio, de reasfaltado de calle Belgrano, entre Segueso y Cepeda. Quedamos muy preocupados los otros días cuando dijiste que volverías a la calle al Ripio. En realidad nos preocupó muchísimo porque es algo que tuvo pavimento o asfalto alguna vez. Sí. Claro, bueno, por ahí yo hay veces, cuando no lo tengo anotado, entre tantas cosas, hay veces me olvido, y es un proyecto no presentado. Recuerdo, creo que la pregunta ese día era si teníamos el proyecto presentado. Claro. Nosotros lo tenemos elaborado, nosotros pretendemos, ojalá, nosotros queremos seguir asfaltando más en Federal, pero antes de seguir asfaltando consideramos que tenemos que arreglar lo que tenemos roto, y tenemos muchas calles de hormigón muy rotas. Entonces, Belgrano, que ya lo hicimos, ahora rellenamos los pozos con ripio. Primero se le echó tierra con un buen afirmado de suelo, como se debe hacer, y que en esto Martín Gallegos tiene suficiente experiencia por haber trabajado en empresas que se han dedicado a distintas obras, pero mucho a las obras viales. Le hemos colocado ripio para que no se genere un barrial cuando llueve, pero a lo que apuntamos es al reasfaltado. Y lo que sí se nos ha dicho es que si llegaran a aprobarnos el reasfaltado, hay que sacar ese asfalto. No hay que reasfaltar arriba de lo que está, porque no es una obra que esté del todo bien hecha, lo anterior. Bueno, ojalá se nos apruebe eso, y después venimos pensando en calles muy destruidas, que los muchachos están trabajando para hacer los proyectos y pensamos presentarlos a todos juntos. Calle Echagüe, que está destruida, calle Echagüe, entre Urquiza y Antelo, pero particularmente entre Urquiza y Donovan. Calle Rivadavia está muy destruida, entre Donovan y 25 de Mayo, está destruida esas dos cuadras, y luego de eso nosotros la intención que tenemos es recurrir a los vecinos. Si con los vecinos podemos generar obras, vamos a procurar hacerlo, que no siempre planteo, vamos a empezar, no la semana que viene, pero tal vez en la última quincena de enero, el trabajo de cordón cuneta que tenemos, donde los vecinos están pagando. Este espacio de Rivadavia que vos mencionabas recién, que está verdaderamente destruido entre Donovan y 25 de Mayo, ¿la idea es levantar el hormigón? No. Ah, correcto. La idea es hacer un asfalto arriba. Sí. Porque la experiencia que ya hemos visto de lugares donde se levantó el hormigón, en estas 10 cuadras que hizo la empresa Pitón, que es en calle Segueso, en calle 12 de Octubre, en calle Güemes, en calle Brown,
La obra fue de 10 cuadras de asfalto urbano. En 2 cuadras los vecinos se opusieron a que les levanten el hormigón y se hizo el asfalto arriba, y se advierte que ha dado mejor resultado eso que lo otro. Es lo que se hizo en Donovan, por también, ejemplo. Sí. También. Más aún acá en estas cuadras que se hizo en Segueso, en Güemes, en una cuadra de Brown, que se levantó el hormigón, la obra no incluía el cordón. Entonces hoy estamos con un problema enorme porque crece el pasto entre el asfalto y la vereda, o sea que tenemos un pastizal ahí, y bueno, a muchos vecinos se les rompió la vereda, así que viene complicado eso. Además tenemos un inconveniente porque esa obra no se terminó de pagar, entonces venimos haciendo muchas gestiones con eso ante el gobierno provincial, y a ver si podemos con los vecinos encarar una obra para hacer un cordón elevado, porque lo habíamos arreglado con Pitón, que nosotros no le cobrábamos alquiler, el arrendamiento por el terreno donde él había puesto el obrador, y él nos hacía 900 metros, no era la totalidad porque va de ambos lados, no era la totalidad de las cuadras, pero era una buena cantidad de cordón elevado. Bueno, Alicia, ¿no hay en cierta manera algún reproche al equipo técnico en la cuestión de haber desperdiciado, digo yo personalmente, así lo pienso, el 2024 para la presentación de algunos proyectos ya? Nosotros hemos presentado algunos proyectos. Pasa que los proyectos que presentamos, primero los presentamos en la Secretaría de Obras Públicas de la provincia, y lo que se nos indicó desde la Secretaría, nosotros tenemos muy buena relación con Darío Schneider, nos indicó que no iban a avanzar con ningún proyecto. Nosotros comenzamos con calle Presidente Perón, que es un desastre, calle Presidente Perón. Yo los entiendo a los vecinos cuando se enojan. Yo soy una vecina de Federal, entonces calle Presidente Perón, y nosotros además de presentar Presidente Perón desde Ruta 127 hasta calle Uruguay, planteamos ante Obras Públicas de la provincia, informándole que corresponde a Vialidad Provincial porque es ruta, hasta la Escuela Agrotécnica, y también otra parte de Ruta 5 desde La Valle y Donovan hasta el Hospital Colonia Doctor Camino. ¿Confías en que eso pueda salir? ¿Confías en que haya recursos para eso? El ministro Schneider nos ha dicho el año pasado cuando fuimos, dijo, miren, ustedes preséntenlo, sepan que nosotros tenemos que ordenar las cosas, nosotros tenemos que ordenar las obras que tiene en marcha la provincia, y tenemos que ver las obras que nos va a pasar Nación, que son muchas y que son costosísimas, y que hasta ahora no se ha arreglado el tema de recursos que le va a pasar Nación a provincia. Entonces, eso está hecho desde el año pasado, pero parado porque este año vamos a volver a conversar con el ministro Schneider. Así que eso hemos hecho el año pasado, y con CAFES primero nos encontrábamos con que no había designada autoridad, y cuando se designó la autoridad, yo tengo la posibilidad de conversar con don Carlos Seco, así que él lo que me ha informado de CAFES es que la información que les ha dado el año pasado, CAFES no destinó recursos, porque estaban en una situación tratando de arreglar con Nación la bajada de recursos, y para este año la respuesta la tengo por escrito del presidente de CAFES, es que el señor gobernador les ha indicado priorizar todo lo relacionado con tareas que deban hacerse en las escuelas y en los hospitales públicos. Así que nosotros lo que hemos venido mandando a CAFES, he recibido esa respuesta. Recibieron nuestro proyecto, que ese es el que informé los otros días, que está presentado, donde nosotros pedimos cordón cuneta y ripio, mejorar el ripio en calle Rivadavia, entre Colectora e Irigoyen, y luego, siempre porque está ahí el hospital, y luego Segueso entre Rivadavia y Echagüe, porque está también la Escuela 52 y la UENI,
Entonces, la respuesta que recibí fue esa, pero como tiene que ver con escuelas y hospital, probablemente tengamos la posibilidad que eso ingrese. Y lo que me indicaron, la respuesta que tengo es que fue enviado para evaluación el proyecto nuestro. Hay una discusión de siempre, yo tengo la opinión, tengo la mía, respecto de cuestiones que tienen que ver con cobrar o no las obras cuando las hace la CAFEX, por ejemplo. Yo tengo mi opinión. Yo siempre he pensado que sí hay que cobrarlas porque hay que hacer un recupero. Coincido con vos. Porque en el sentido de no cobrarla, digamos, alguien podía pretender por qué las obras de CAFEX se hacen en el centro y no se hacen en Cepeda, con el mismo derecho si no se están cobrando. ¿Coincidís con que hay que coincido cobrar? Plenamente. Coincido plenamente. Es más, es un tema de conversación que he tenido varias veces con el contador municipal. Por supuesto, yo siempre recurro a quienes tienen formación en el tema y al contador municipal he recurrido para consultarlo, porque yo le planteo esto. Yo le digo, en mi opinión, considero que si la municipalidad gestiona recursos y llegan los recursos, la municipalidad, nosotros los vamos a gestionar. Ahora, por ejemplo, el proyecto presentado que tenemos y estos otros que te conté que estaban en obras públicas y el de CAFES, si llega la obra, beneficia a la gente mejora sus condiciones de vida y mejora el valor de sus propiedades. Absolutamente. Entonces, yo no digo cobrar el costo de la totalidad de la obra, pero sí hacer un recupero de obra que nos permita tener recursos para ir mejorando otros lugares de la comunidad. Yo estimo que para eso tiene que servir el recupero de obra. Si nosotros viviéramos en un país donde estamos sobrados de recursos, entonces hagamos obras sin recupero, es mi opinión. Pero como no se da eso, yo estimo que tenemos que recuperar obras, pero para seguir mejorando las condiciones de vida del resto de la población. Sí. Porque si no, le mejoramos a una parte y no mejoramos al resto. Yo también, Beto, en cuanto al recupero de obra, bueno, a esto te decía, lo he hablado con el contador y le he dicho, ¿cómo se puede? Y me ha dicho el contador, se puede hacer. Dice, es una cuestión que cuando alguna vez recibamos recursos, lo vamos a hacer y lo vamos a hablar con los vecinos. Declarando de interés público la obra. Exactamente, claro. Es la forma. Es más, Beto, nosotros ya hemos declarado obras de interés público. Por ejemplo, una obra de agua corriente, que es una obra de una cuadra, nosotros la hemos declarado de interés público, porque teníamos que hacer una instalación con un caño de agua de 63 milímetros para que haya un buen caudal y tengan buena presión los vecinos, y es más costoso que si lo hiciera con un cañito de media. Claro, sí. Entonces, de esa manera, nosotros declaramos de interés público, cobramos a los vecinos y hacemos la obra. A estas obras que hemos hecho acuerdo con los vecinos y que los vecinos están dispuestos y que de hecho ya están aportando, hay vecinos que no. Bueno, nosotros la vamos a declarar de interés público, porque nosotros no podemos decir, bueno, a este vecino no le vamos a hacer el cordón cuneta porque él no aportó. No podemos interrumpirlo. Bueno, hagámoslo y la declaramos de interés público. Así que coincido con vos. Y otra cosa que yo a esto se lo he dicho al presidente de IAPB, yo le he dicho al presidente de IAPB, por favor, que cuando se hagan viviendas de IAPB, yo tengo una vivienda de IAPB. Mi casa es una vivienda de IAPB y he tenido la posibilidad de modificarla y mejorar nuestras condiciones para vivir, pero no puede ser que se cobre lo que nos cobran. Yo a mi casa la terminé de pagar hace muchos años porque en el 2009, cuando fui a tratar de sacar un crédito en Banco Nación, me dijeron, no, tiene que hipotecar su casa para poder sacar un crédito. Y mi casa estaba hipotecada por IAPB. Así que en 2009 nosotros pagamos la totalidad de nuestra casa para poder acceder a créditos hipotecarios de Banco Nación, que hemos sacado en 2 oportunidades. Ahora son más reales un poco. Ahora son un poco más reales. Pero en mi casa, yo empecé pagando, mira, no me atrevo a decir porque yo fui a vivir a mi casa en el año 96. Y en todo el 96 viví en mi casa y no me cobraron.
Y en el 97 me empezaron a cobrar, yo creo que pagaba 15 pesos. Sí, era... Pero cuando fui en el 2009, estoy hablando del 97, fui en el 2009, habían pasado 12 años, creo que pagaba, no sé, no voy a mentir porque no me acuerdo, pero era como que hoy pagara no se podría 10.000 construir nada pesos. con eso. Imposible que haya un recupero y que haya posibilidad de darle soluciones a otras personas. Entonces, eso, tenemos que rever en Argentina eso, en Entre Ríos en este caso. Sí. Y nosotros, si llegamos a conseguir dinero, va a haber recupero de obra. Alicia, ¿cómo han ido lidiando con el tema CAMES? Lo que quedó de CAMES. Es un tema complejo. Es un tema nosotros, que heredó Chapino, hizo algunas casas, pero quedaron, ¿cuántas quedaron? Sí. 9. Cuando nosotros entramos había 9 3/4, digamos, porque había una obra empezada de CAMES y nosotros logramos terminar en el año, logramos terminar esa vivienda. Que a esa vivienda CAMES se le agregó todo un inconveniente que había. Todo un inconveniente enorme porque la gestión anterior le había adelantado un dinero al albañil y el albañil no concretó el porcentaje de obra por el que le habían adelantado el dinero. Entonces era toda una cuestión compleja con la que debió lidiar la oficina de obras privadas de la municipalidad y luego lo resolvimos, fue otro albañil, con ese otro albañil hicimos un nuevo convenio, se logró que este otro albañil terminara la obra y se le pudo entregar a la propietaria la obra. ¿Te están demandando la entrega de vivienda? Sí, hay personas con toda calma, con toda prudencia, con toda tolerancia, me han consultado personas que han pagado sus obras. O sea, les agradezco muchísimo, porque la vez que me han consultado ha sido una consulta entendiendo claramente nuestra situación y diciéndonos que están dispuestos a seguir tolerando, pero que quieren que nos aboquemos. ¿Pero hay recursos para hacerla? No hay. Nosotros no tenemos, pero sí hemos planteado que por lo menos una vivienda tenemos que encarar. Claro. Por lo menos una. Si terminamos una en un año, yo tengo que recurrir a la tolerancia de la gente. Pero bueno, nosotros una vivienda tenemos que encarar. Si mejorara nuestra situación, ojalá pudiéramos estar en condiciones de encarar otra. Ya lo hemos hablado, lo veníamos hablando con Carlos Rebechi cuando estaba en Obras Públicas, ahora con él en gestión y con Alexis en Obras Públicas lo hemos hablado, que una por lo menos, el tema es juntarnos con todas las personas a quienes se les adeudan viviendas y ver cómo resolvemos. ¿A quién? Claro. Porque si no se torna muy injusto, porque no podemos elegir nosotros, tenemos que ver cómo Además hacerlo. son viviendas pagadas hace rato. Hace muchos años. Hace muchos años la gente ha tenido mucha tolerancia. Si yo resolviera un camino más fácil, el convenio de CAMES que se firmaba decía que si pasaba un largo periodo sin que se haga la vivienda, el municipio tendría que hacerse cargo de la mitad y el privado de la otra mitad. Pero eso es un tema que es complejo teniendo en cuenta la tolerancia que ha tenido la gente. Entonces, si hemos tenido tolerancia de parte de las personas beneficiarias, tenemos nosotros también que poner nuestra buena fe en esto y ver cómo podemos llegar a un acuerdo con las personas adjudicatarias, porque la variación de costos es enorme. Cualquiera puede saber lo que ha variado los costos. Estamos hablando de viviendas que fueron pagadas hace más de 10 años. Alicia, la última, se nos ha ido, ya estamos pasados del mediodía. ¿Hay algo que valga el paralelismo, digamos, hizo mucho ruido terminando el año, que es el tema pirotecnia? Sí. Hay algo que trajo algunos inconvenientes, incluso con alguna autorización que ustedes sí habían dado para noviembre y que resolvieron dar marcha atrás en diciembre. Algunas personas llegaron a escribir en redes sociales que la decisión del 31 fue en cierta manera empujada por
la presión de la gente escribiendo en redes sociales. ¿Cómo fue la cuestión esta? ¿Cómo se resolvió que el 24 sí y el 31 no? A ver, la cuestión fue así. Yo quiero plantear esto. En federal no hay una ordenanza que prohíba la venta de pirotecnia. Afirmo lo que dije en la conferencia de prensa. Y lo digo porque en la sesión del 27 de noviembre, la señora concejal Sabrina Benítez planteó que era una vergüenza que yo no supiera que había una ordenanza. De 1992. 92. Entonces yo le respondo a la señora, hay una ordenanza del año 1992, pero la ordenanza no prohíbe la venta de pirotecnia. La ordenanza lo que dice, tiene 2 artículos, y dice, prohíbase la venta de artículos explosivos que tengan una potencia no especificada. Si yo hablaba recién más temprano sobre ese tema. Eso dice. No dice que se prohíbe la venta de pirotecnia. ¿Qué es potencia no identificada? Tal cual. Entonces, a ver, si alguien viene a vender un elemento de pirotecnia que tenga marca y que tenga cuál es su poder explosivo, no se puede prohibir. Entonces no está prohibida la venta de pirotecnia. Y luego dice, modérese, el artículo 2, modérese la venta de elementos de pirotecnia a menores de 14 años, elementos de pirotecnia comunes. ¿Cómo modero qué es un elemento de pirotecnia común? ¿Cómo lo defino a eso? ¿Y cómo lo modero? Entonces, ratifico lo que dije, no hay una ordenanza. Y sí digo, y me hago cargo, porque el bloque de la UCR hace muchísimo que viene trabajando con esto, y específicamente la concejal Yolanda Peña ha hablado varias veces conmigo. Alicia, mira que tenemos que ver esto. Y yo le digo, hay municipios que han avanzado mucho en eso. Mucho. Sí. Entonces, como no llegamos con esto, con la ordenanza y que pretendía presentar el bloque de la UCR, porque también nosotros desde el Ejecutivo no le dedicamos el tiempo que correspondía, cuando llega la gente a establecerse a vender pirotecnia, nuestro encargado de tránsito, que se encarga de recorrer la ciudad y cobrar a los vendedores ambulantes, le cobró la sisa. Entonces estaba autorizado. Cuando comenzó la gente a cuestionar, y en esto debo decir que sirven las redes, porque cuando la gente se expresa en redes, algunas veces la gente dice cualquier cosa en las redes. Y algunas veces la gente dice cualquier cosa escudándose en opiniones que no son ciertas, digamos, que no tienen fundamento. Pero otras veces la gente plantea cosas muy coherentes. Y nosotros estamos atentos a las redes. Si nosotros vivimos en una época en la que mucha información circula en las redes. Tuvo que ver la presión social. Tuvo que ver que la gente se expresó en las redes. Entonces, cuando la gente se expresó en las redes, tuvimos un encuentro, conversamos y dijimos, es verdad, hay muchas mascotas. Si alguien me pregunta, ¿siempre hubo mascotas? Sí, siempre hubo mascotas, pero valoradas de la manera que las mascotas se vienen valorando en los últimos años, no es de ahora, en los últimos años, las familias están más arraigadas con las mascotas. Entonces ahí tenemos este tema. Y es verdad también que hay muchas personas que tienen problemas de salud que se ven seriamente afectadas. Y también tenemos todo un grupo social que le gusta celebrar utilizando pirotecnia. Entonces tenemos todo, tenemos que evaluar todo. Pero la idea finalmente no es prohibir la venta. Nosotros lo que pretendemos, y es lo que yo he conversado con los concejales, yo digo, los concejales de la UCR, cuando hablábamos de este proyecto de ordenanza o anteproyecto que tienen, yo lo que les planteaba es, primero hay que tratar de generar conciencia. Esto es cultural, primero hay que tratar de generar conciencia, luego ir con la norma. Si nosotros hacemos la norma y no la cumplimos, es letra muerta, es una letra escrita para que no se cumpla. Tratemos que lo que aprobemos sea algo que se pueda cumplir realmente. Pero sí, después de escuchando a la gente, lo que hicimos fue
ir a hablar con el señor y plantearle, mire, nuestra gente, nuestra población está manifestando su disgusto en las redes. Le devolvemos lo que le cobramos y le pedimos a usted que se retire. Suspendemos la autorización, no porque haya una ordenanza que lo prohíba, no hay ninguna ordenanza que lo prohíba, es porque no lo autorizamos como vendedor ambulante en nuestra ciudad, que para eso sí tiene autoridad el municipio, para facultar o no a un vendedor ambulante. Eso fue el 24. ¿Coincidís Para el entonces? 31 no se le autorizó nada. Sí, sí. Y el hombre generó todo un conflicto, para colmo no eran vendedores de Federal, y bueno, entonces veremos con tiempo trabajarlo para el próximo año. En principio, digamos, coincidís con que no está correcto prohibir la venta de pirotecnia, sino regularla, digamos. Yo estimo que no. Yo estimo que hay que regularla, pero hay que evaluar muy bien cómo regularla. Comenzando que tiene que ser de bajo impacto, que lo que se venda tiene que ser de bajo impacto. Cuando se venden elementos de bajo impacto, la verdad que la sonoridad es totalmente diferente. Pero yo digo, tenemos que concientizar a la gente. La contaminación sonora es alarmante. Entonces, cuidado. Hay gente que nos plantea que las mascotas y las personas, y yo coincido plenamente, pero voy a esto otro. Vamos a recorrer calle Donovan un sábado a la noche. Los equipos de sonido en los vehículos. Vamos a recorrer el camping municipal cualquier día de la semana, los equipos de sonido a todo volumen. Vamos a andar en la calle con los equipos de sonido como andan. Sí, el escape Vamos de a las motos. Claro. Vamos a las motos que te despiertan a las 2 de la mañana y saltás en tu cama del bochinche que hay. Entonces, seamos coherentes. Vamos a pedir pirotecnia de bajo impacto. Pero también, entonces, la municipalidad va a controlar los equipos en los vehículos y la municipalidad va a controlar los escapes principalmente de las motos, pero también hay autos. Entonces vamos a controlar todo. Y entonces después no se quejen cuando les llegue la multa. En esto yo quiero ser muy sincera, porque si no, hablamos de un tema que yo entiendo, pero por eso estoy planteando, no vamos a prohibir, pero sí vamos a hacer ciertas disposiciones que hay que trabajarlas muy bien y vamos a esto otro. Alicia, infinitamente gracias por venir. Se nos ha ido la mañana. Seguramente estaremos durante este año charlando sobre cuestiones que tienen que ver con la vida institucional. Para mí siempre es un gusto poder venir y conversar con la gente. Te robo, a ver si puedo en un minuto. Dale. También nos cuestionaron en redes porque había inspectores municipales en la fiesta que se hizo el 31 en la sociedad rural. Quiero aclararle a la ciudadanía. Los inspectores municipales no tienen autoridad para controlar las rutas. Por lo tanto, nuestros inspectores no estaban controlando el tránsito en la ruta. Nuestros inspectores lo que sí hacían era controlar el ingreso de las personas que habían comprado entradas anticipadas y las que se vendían en puerta, porque el organizador del evento le tiene que pagar al municipio una contribución por la cantidad de personas que ingresan. Por eso había inspectores en la fiesta del 31 de diciembre. También estuvieron el 31 de diciembre del año pasado. Lo aclaro porque hay gente que está cuestionando en las redes y está diciendo que parece ser que tenemos hijos y entenados y como que le destinamos personal de tránsito al señor Matías Siem, que era el organizador de la fiesta, porque tiene parientes en el municipio. Bueno, yo le aclaro que nuestros inspectores estaban por ese tema, a las personas de Federal. Gracias, Beto. Alicia, no, por favor, a vos. Muchas gracias. La presidenta municipal de Federal estuvo con nosotros aquí conversando sobre algunos temas. Nosotros ya casi que nos estamos yendo, cumplimos con lo que nos queda de tanda y venimos. Doctor Marcelo Sena, odontología integral. Hay mucho para charlar. Que no. Yo lamento lo de Carlitos, yo lo quiero mucho, lo conozco de toda la vida, Carlos.